Presentándome, me llamo René, soy de Brasil y trabajo como desarrollador Python en Scrapping Hub. Mi interés en documentación empezó cuando me convertí en un mantenedor de una librería de código abierto que no tenía suficiente documentación. Después de eso, empecé a buscar mejores prácticas para escribir buenas documentaciones y buscando herramientas, técnicas, ideas de cómo hacer una buena documentación y cómo eso es importante en cualquier proyecto. Al final de esta charla, espero que comprendan mejor la importancia de escribir documentación para sus proyectos, sean ellos de código abierto o no. También lo que escribir y lo que los usuarios están buscando cuando leen tu documentación y no tan importante, pero necesario conocer algunas herramientas que existen que pueden ayudarlo a escribir una buena documentación. Bueno, empezaré ahora mi charla con una pregunta. Yo sé que esa es una conferencia Python, pero la pregunta está relacionada a JavaScript. ¿Por qué fallan buenas librerías JavaScript? Esa fue una pregunta contestada por Nicolas Akas, que es un escritor de muchos libros sobre desarrollo JavaScript, pero su respuesta es la misma para otros proyectos en otras tecnologías como Python o cualquier otra tecnología. Y una cosa muy importante que seguramente hace un proyecto fallar es la falta de documentación. Porque, como he dicho, no importa cuán maravillosa sea su librería y cuán inteligente sea su diseño. Si usted es el único que la comprende, no sirve de nada. Y una cosa que tenemos mucho en varios proyectos es pensar que las referencias de API autogeneradas son suficiente documentación para un proyecto. No son suficientes. Necesitas también ejemplos, tutoriales y más cosas para que sea más fácil adoptar su librería. Mike Pope, que es un editor técnico de Google, también ha dicho que essas referencias no son la documentación. Es una parte importante de la documentación, pero no es la documentación. Y necesitas tutoriales, ejemplos, explicaciones sobre el proyecto para que nuevos desarrolladores comprendan y puedan empezar a utilizar y también a contribuir con su proyecto. ¿Cuál es su excusa para no escribir la documentación? Bien, todos tenemos excusas para no escribir o hacer algo en un proyecto. Y una excusa muy común es hablar que mi código es muy legible. Sí, es muy legible, pero ¿quién tiene tiempo de leer todo el código? Y también, ¿quién tiene la habilidad de comprender todo el código? Yo consigo, por ejemplo, utilizar una librería como NumPy, pero seguramente no consigo comprender todo el código, porque es un poco muy más complejo do que quizá el problema que estoy intentando solucionar con esa librería. Y si no hay una buena documentación, irá a ser muy difícil utilizar ese proyecto. Pero eso es solo un ejemplo, ya que NumPy tiene una buena documentación. Otra excusa es que los testes son mi documentación. Es lo mismo que leer el código. No tenemos tiempo, a veces hay cosas más complejas y también no hay cómo leer el código de todas las librerías que necesitamos. Entonces hay que tener una documentación, o si no, será muy complicado empezar. Quizá utilizarmos incorrectamente la librería y no será muy productivo. Y si el código no es abierto, no hay cómo leer el código. Entonces tiene que
fijarse en la documentación para comprender cómo utilizar ese código. ¿Y por qué es importante tener documentación? La primera razón, y es muy importante, es que tú quieres que la gente use tu código. Si tú escribes un código en una librería, un proyecto, tú quieres que alguien más lo utilice. Y si las personas no saben por qué existe su código, ellas no lo usarán. Y si no saben cómo instalar su código, ellos no lo usarán. Y es muy necesario explicar cómo usar su código, si no, ellas no lo usarán. Ellas van a elegir un otro proyecto que tenga una documentación mejor. Mismo que su proyecto sea mejor, técnicamente hablando, cuando está buscando un proyecto, alguna librería para un de sus problemas, seguro que va a intentar utilizar primero la librería, el proyecto que tenga una mejor documentación. Otro motivo es que decía que las personas contribuyen a su código. Eso es más importante en un proyecto de código abierto, pero también puede ser importante dentro de una empresa que quiere que otras personas de su equipo puedan trabajar con el código que ha escrito antes. Y también que hacer un cambio en la documentación es menos aterrador que un cambio en el código. Y escribir la documentación ayuda a conocer su código y puede ser un primer paso antes de una contribución en el código. Pero es muy importante que comprendamos que eso, escribir documentación, no es una cosa solo para principiantes o para los desarrolladores más jóvenes. Eso es una cosa que todos tienen que tener responsabilidad y escribir la documentación en su proyecto. Otro motivo muy importante es que utilizará su código en 6 meses. Y cualquier código propio que no hayas visto durante 6 o más meses también podría haber sido escrito por otra persona, como ha dicho Damien Conway en un libro de Perl. ¿Por qué? Porque cuando escribes a un código en su proyecto, después de un tiempo no tiene más el contexto del proyecto, por qué escribí así y no de otra manera, por qué, cómo utilizo esa clase o esa función, no está muy claro para mí. ¿Por qué? Porque trabajamos, cambiamos de proyecto y después volvimos al proyecto y necesitamos utilizarlo. Es imposible recordarnos de todo lo que hicimos antes. Entonces, la documentación es una carta de amor que le escribes a tu futuro yo. Es una manera que tú ahora hará una cosa muy buena para tú en el futuro. ¿Y qué escribir? Hay que tener en mente que los usuarios, ellos no quieren documentación, ellos quieren respuestas. Ellos necesitan respuestas a preguntas que ellos tienen sobre su sistema. Entonces, su documentación tiene que fornecer esas respuestas. Y también, no hay solamente una cosa que se llama documentación. Hay por lo menos 4. Los tutoriales, los guías de how-to, las referencias técnicas y las explicaciones. Un tutorial es orientado al aprendizaje. En ello eres el maestro y bajo sus instrucciones hará el alumno ejecutar una serie de acciones que logran algún fin que sea significativo en tu proyecto. Y después de hacer el tutorial, el aprendiz estará más preparado para comprender la documentación y todo su proyecto. Esa es la mayor y más difícil parte de mantener de su documentación. La segunda sección de una documentación son los guías de how-to.
Estos son orientados a objetivos. En ellos hay recetas y instrucciones para el usuario lograr un fin específico, una cosa que se puede encontrar en una situación real. La diferencia entre un guía how-to con un tutorial es que en un tutorial tú decides lo que el usuario necesita saber para empezar a utilizar su proyecto. Y en un guía how-to tú contestas una pregunta que solo un usuario un poco más experiente puede hacer. Hablemos ahora de las referencias técnicas. Las referencias técnicas son orientadas a información. Ella que describe cuáles son las clases, los métodos, las funciones que hay en su proyecto. Es la parte de la documentación que es más cercana del código. Y también cuando tiene un proyecto, generalmente es la primera que las personas tienen en un proyecto y a veces piensan que solo eso es lo suficiente para las personas comprender y utilizar en su proyecto. Una buena referencia técnica tiene que también contener ejemplos de cómo usar las clases, los métodos, las funciones, aunque no necesitan ser tan completos como en un tutorial o en un how-to. La última sección de una buena documentación es la sección de explicación. Esta sección es orientada a comprensión y explica los conceptos de tu proyecto, las decisiones, la arquitectura. Es una sección un poco más abierta de la documentación y no hay una regla de cómo escribirla y cómo organizarla. Pero también es muy importante para que las personas comprendan por qué tu proyecto fue hizo de esa manera, las decisiones que fueron tomadas, las ideas, por qué es así o no de otro jeito, de otra manera. Entonces, esas son las 4 secciones que una buena documentación puede tener. Claro que también es posible tener otras partes en la documentación, pero esas son las más importantes y si quiere que su proyecto tenga una buena documentación, es muy importante que intente hacer esas 4 partes. ¿Y cómo hacer para que su equipo empiece a trabajar y escribir más documentación? La documentación nunca será parte de la cultura de ingeniería hasta que se entregue en la base de código y el flujo de trabajo de ingeniería. Entonces necesitas utilizar las mismas herramientas que se usan para escribir código, como control de versiones, issue tracker, texto plano. Entonces hablamos de los lenguajes de marcado como Markdown, Structured Text. Haremos revisión de código, generación automática de la documentación. Todo eso para mantener la documentación más cerca del código posible, para que los ingenieros no tengan que salir de sus herramientas de trabajo para ascender a otro sitio para empezar a escribir la documentación. Es una cosa, sí. Cambia el código, en el mismo sistema puede cambiar la documentación. Todo eso para crear la cultura, para que todos en equipo tengan el sentimiento de propiedad y responsabilidad sobre la documentación. La documentación no es solo de los escritores, es de los desarrolladores, de los escritores, de los testers, de todo el equipo. Todo el equipo tiene la propiedad y la responsabilidad sobre la documentación. Hablemos ahora de algunas herramientas que pueden ayudarnos a escribir la documentación. Primero, vamos a hablar de los lenguajes de marcado, que son lenguajes de texto plano que podemos utilizar para escribir la documentación y integrarla mejor con su base de código. Una de las más conocidas es el Markdown,
pero tenemos también Structure Text o ASCII-Doc, que son lenguajes que hacen que sea un poco más fácil escribir la documentación y que no necesitan un otro aplicativo para que empecemos a escribir. Solo necesitas de un editor de texto. Otras herramientas son los generadores que cambian la documentación escrita en los lenguajes de marcado y cambian en un formato que puede ser presentado en una página. Entonces tenemos Sphinx y MKDoc, son dos ejemplos de herramientas que tenemos para convertir un texto en lenguaje de marcado en una página HTML. Y después de generar estas páginas, entonces tenemos sistemas como Read the Docs, GitHub Pages o su propio servidor web, porque estamos hablando de sitios estáticos, entonces no hay necesidad de una base de datos ni nada muy complejo. Solo un servidor web es suficiente para que mantenemos y hospedemos nuestra documentación para que otros puedan accesarla. Entonces, muchas gracias. Eso es lo que tengo para hablar sobre documentación. Yo sé que el tiempo no es tan largo y hay muchas cosas más que podría tener hablado, pero yo espero que tengan aprendido un poco más y siéntanse libres a contactarme en mis redes sociales. Pueden encontrar mis redes acá. Y gracias por escucharme.